Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy haremos una continuación de un tema que hayamos visto anteriormente, ya que seguiremos trabajando con funciones, pero esta vez en su forma algebraica. De igual forma, veremos unos ejemplos de cómo hacer la composición de funciones. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos recordando qué es una función, pero con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una licuadora a la cual le llamaremos L. En la licuadora vamos a meter una fruta. Dependiendo de qué fruta pongamos, vamos a obtener un jugo de un determinado sabor. ¿Ok? Si empezamos metiendo una piña, pues vamos a obtener un jugo de piña. Por otro lado, si ahora metemos limones, pues vamos a obtener una rica y deliciosa limonada. Con estos ejemplos ya podemos pasar a la definición formal. Una función es una relación entre dos o más variables. Una función se representa como f entre paréntesis x, la cual se lee f de x. Es muy importante notar que f no está multiplicando a x. El ejemplo podría expresarse de la siguiente forma. L entre paréntesis fruta igual a jugo, donde la función es L. Los elementos que se sustituyen en la función son el dominio de la función, que en ese caso son las frutas. Y los elementos que se obtienen de la función son el rango de la función, que en este caso es el jugo de determinado sabor. Veamos un ejemplo, pero ahora ya algebraico. Supongamos que tenemos la siguiente función f de x igual a 2x. Si evaluamos x igual a 5, vamos a obtener lo siguiente. F de 5 es igual a 2 por 5. Observemos que donde era x estamos sustituyéndolo por 5. Y f de 5 es igual a 2 por 5, 10, que es lo que estamos obteniendo de sustituir este valor. Como los valores de y son el resultado de sustituir los valores de x en la función f de x, se podría concluir que f de x es igual a y. En ese caso, cuando la función x es igual a 5, se obtiene que y es igual a 10. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado menos 3. Si evaluamos x igual a menos 4, vamos a obtener lo siguiente. F de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado menos 3. Entonces, f de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado es más 16 y bajo el menos 3, lo que f de menos 4 es igual a 13. Lo anterior, como ya hemos visto, significa que cuando x es igual a menos 4, y es igual a 13. Como último detalle, si quisiéramos ir graficando esta función, tendríamos que ir sustituyendo diferentes valores de x para obtener sus respectivos valores de y ver a estos pares de números como coordenadas, como por ejemplo menos 4,13, y de esta forma obtendríamos la gráfica de esta función. Pasemos ahorita a lo que es la composición de funciones. Así como podemos evaluar o sustituir números en las funciones, podemos evaluar una función dentro de otra. A esto se le llama composición de funciones. Por ejemplo, sea la función f de x y la función g de x, dependiendo de qué función evaluemos en la otra función, obtendremos lo siguiente. Si evaluamos g de x en la función f de x, vamos a obtener f de g de x, lo cual se representa como f, circulito g de x, lo cual se lee f compuesta en g de x. Por otro lado, si evaluamos f de x en la función g de x, obtenemos g de f de x, lo cual también se representa como g, circulito f de x, lo cual se lee g compuesta en f de x.
Como acabamos de ver, hacer la composición de funciones involucra usar bastantes signos de agrupación. Para no hacernos bolas, vamos con un consejo rápido. Recordemos que los valores de y son el resultado de sustituir los valores de x en la función f de x. Es decir, f de x es igual a y. Lo anterior significa que si tenemos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 8, podemos reescribirla como y igual a x al cuadrado más 3x menos 8. Pasemos a la explicación de un primer ejemplo. Sean las funciones f de x igual a x al cuadrado más 4x menos 1 y g de x igual a 3x más 5, determinemos f compuesta en g de x. Lo anterior significa que en la función f de x vamos a evaluar la función g de x, es decir, obtendremos f de g. Pero antes, reescribamos las funciones para trabajar más fácil, es decir, simplemente pongamos f es igual a x al cuadrado más 4x menos 1 y g igual a 3x más 5 para evitar tanto paréntesis. Concentrémonos en estas dos partes. Si queremos f de g, donde veamos x en la función f de x, vamos a poner g, es decir, vamos a obtener lo siguiente. F de g es igual a g cuadrada más 4g menos 1. Pero como g es igual a 3x más 5, f de g es igual a 3x más 5 al cuadrado más 4 por 3x más 5 menos 1, donde vamos a obtener lo siguiente, ya que 3x más 5 al cuadrado es 9x cuadrada más 30x más 25, 4 por 3x más 5 es 12x más 20, y bajamos el menos 1. Haciendo las simplificaciones, f de g es igual a 9x cuadrada más 42x más 44, donde podríamos concluir diciendo que f compuesta en g de x es igual a 9x cuadrada más 42x más 44. Ahora veamos la segunda parte, es decir, determinemos g compuesta en f de x. Lo anterior significa que en la función g de x vamos a evaluar f de x, es decir, vamos a determinar g de f. Ahora concentrémonos en estas dos partes. Como queremos g de f, donde veamos x en la función g de x, vamos a poner f, es decir, g de f es igual a 3f más 5. Como f es igual a x al cuadrado más 4x menos 1, obtendremos que g de f es igual a 3, entre paréntesis, x cuadrada más 4x menos 1 más 5, donde obtendremos lo siguiente, ya que si multiplicamos 3 por x cuadrada más 4x menos 1 es 3x cuadrada más 12x menos 3, y el más 5 lo bajamos íntegramente. Si simplificamos, obtenemos que g de f es igual a 3x cuadrada más 12x más 2, con lo que podríamos concluir con g compuesta en f de x es igual a 3x cuadrada más 12x más 2. Veamos un último ejemplo, pero ahora con funciones fraccionarias. Sean las funciones f de x igual a x más 3 entre x menos 2, g de x igual a x menos 1 entre x más 4, primero que nada, reescribamos las funciones para trabajar más fácil, es decir, f igual a x más 3 entre x menos 2 y g igual a x menos 1 entre x más 4, y primero determinemos f compuesta en g de x. Como ya habíamos visto, vamos a concentrarnos en estas dos partes primero, y para determinar f de g, donde veamos x en la función f de x, vamos a poner g, y obtendremos f de g es igual a g más 3 entre g menos 2. Como g es igual a x menos 1 entre x más 4, vamos a obtener que f de g es igual a x menos 1 entre x más 4 más 3 entre 1. Pongo 3 entre 1 para trabajar ya pura fracción, y en el denominador obtendremos x menos 1 entre x más 4 menos 2 entre 1, igual para trabajar con pura fracción. Vamos a obtener lo siguiente si multiplicamos de la siguiente forma. 1 por x menos 1
3 por x más 4, y 1 por x más 4 es x más 4, y en el denominador 1 por x menos 1, menos 2 por x más 4, y de igual forma si multiplicamos 1 por x más 4 es x más 4. Antes del siguiente paso, observemos que tenemos dos fracciones con el mismo denominador, que en este caso es x más 4, lo cual por ley se va a simplificar y únicamente vamos a obtener lo siguiente, ya que 1 por x menos 1 es x menos 1, 3 por x más 4 es 3x más 12, 1 por x menos 1 es x menos 1 también, y menos 2 por x más 4 es menos 2x menos 8. Si hacemos la simplificación, podríamos concluir que f compuesta en g de x es 4x más 11 sobre menos x menos 9. Para terminar ahora determinemos g compuesta en f de x. Como ya habíamos visto, vamos a concentrarnos en estas dos partes. Si quisiéramos g de f, donde veamos x en la función g de x, vamos a poner f, es decir, g de f es igual a f menos 1 entre f más 4. Como f es igual a x más 3 entre x menos 2, g de f es igual a x más 3 entre x menos 2 menos 1 entre 1, por lo que ya habíamos visto. En el denominador, x más 3 entre x menos 2 más 4 entre 1, también para trabajar con pura fracción. Vamos a obtener lo siguiente si multiplicamos de la siguiente forma. 1 por x más 3 menos 1 por x menos 2, y si multiplicamos 1 por x menos 2 nos da lo mismo, y abajo 1 por x más 3, 4 por x menos 2, y 1 por x menos 2 sigue siendo x menos 2. De ahí tenemos otra vez dos fracciones que se están dividiendo que tienen el mismo denominador, por lo cual podemos simplificarlo, donde simplemente va a quedar que 1 por x más 3 es x más 3, menos 1 por x menos 2 es menos x más 2, 1 por x más 3 es x más 3, y más 4 por x menos 2 es 4x menos 8. Si hacemos la simplificación, podemos concluir que g compuesta en f de x es igual a 5 entre 5x menos 5, y con esto podríamos terminar, aunque esta función se podría simplificar. Ya para concluir, la composición de funciones consiste en evaluar una función en otra. Tiene varias aplicaciones, generalmente su estructura se usa en la computación. Aprender a realizar composición de funciones sirve para hacer demostraciones de funciones inversas, lo cual es otro tema. Bien, con esto acabamos, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente.